Hola, ¿qué más pues? Retomando el curso que llevamos iniciado, entonces en sesiones pasadas vimos los ciclos y vimos arreglos. También estuvimos viendo ya dentro de Java cómo podemos pedirle datos al usuario. Para esta sesión lo que vamos a ver es funciones y modularidad. Las funciones son solo bloques de códigos, es como una islita de código. Hasta el momento hemos hecho como un chorizo ahí todo completo, una pila, una lista ahí de línea tras línea seguida. Y ahora entonces vamos a hablar que las funciones y la modularidad nos van a permitir a nosotros tomar ese código y segmentarlo en partes. Entonces las funciones son bloques de código que realizan una tarea específica y pueden ser llamadas desde cualquier parte del programa. Eso pueden ser, hay que tomarlo como un pueden ser porque hay unas cosas que se llaman los métodos accesores y estas me limitan a que se puedan realmente llamar desde cualquier lado. La modularidad se refiere al concepto de dividir el programa en partes, normalmente más pequeñas y manejables, lo que facilita la comprensión y el mantenimiento y la reutilización del código. Se define utilizando una sintaxis específica y puede aceptar argumentos de entrada y volver un resultado. Las funciones nos permiten organizar nuestro código en unidades lógicas y reutilizables. Algunas ventajas pues ya las hemos mencionado. El dividir el código en partes más pequeñas, por lo tanto es más controlable. Promueve la reutilización, es decir, yo creo una función y la puedo reutilizar una, dos, tres veces. Permite la colaboración, es decir que varios programadores pueden trabajar en ellas. Esto le pega más que todo a los módulos. En Java las funciones tienen esta sintaxis, tienen la palabra reservada private o public o protected. Normalmente pues este ejemplo dice private, pero normalmente es pública y ya lo veremos cuando veamos programación orientada a objetos, que toquemos bien las clases. Pero en vez de private vamos a usar public. Listo. El tipo de dato que se va a retornar, este tipo de dato recuerden que es lenguaje fuertemente tipado, entonces va a retornar un entero. Sumar se llama la función, las funciones todas tienen un nombre y acá dentro de los paréntesis van unos parámetros. Entonces básicamente tiene palabra reservada del tipo de acceso hacia la función. Hay tres: privadas, públicas y protegidas. Normalmente van a ser públicas para poderse usar desde otro lado. El tipo de retorno. Bueno, acá hay una parte clave y es que las funciones pueden ser de dos tipos: funciones que ejecuten un procedimiento y no retornen nada, como pueden haber funciones que retornen algo, que yo les pase algo y ellos me retornen. Ejemplo, una función que puede ser un procedimiento en la vida real es: yo le pido a una persona que me lleve una carta a un correo postal, ¿cierto? Que me lleve un paquete, simplemente, hey, toma mi cajita o toma esta carta y entregársela a esta persona o dejarla en la oficina. Eso es una función. La persona, ¿qué función tiene? Tomar el paquete, transportarlo. Ese es el código, esa es la lógica: tomar el paquete, transportarlo del punto A al B y dejarlo en el B. Sencillito. Esa función es un procedimiento porque al final y al cabo nosotros no le dijimos a la persona que transportara el paquete que nos diera como un aviso de que ya el paquete fue dispuesto en tal lugar, o que nos llamara, o algún aviso, alguna notificación. Diferente así yo le entrego el paquete y le digo a la persona que efectivamente cuando le entregue me llame, que me notifique, me mande un mensaje, me hable por el WhatsApp, me mande un correo. Listo. Eso ya sería una función que retorna algo. En la vida real yo podría decir que las funciones que retornan son casi todas. Nosotros deberíamos de tener funciones que siempre nos den una señal para saber que realmente terminaron. Pero bueno, eso depende de la lógica que apliquemos. Otro caso que podríamos tener para que miremos toda esa parte de funciones que tienen procedimientos y retornan, y hablar de los parámetros, que es con lo que va a trabajar la función. Los parámetros tienen que estar definidos, tanto el tipo de dato y el nombre,
como la función, el tipo de dato que retorna, si no retorna nada, acá va a ir una palabra reservada de Java que es void o vacío, y el nombre, eso para la función. En cuanto a los parámetros, entonces va a ir el tipo de dato y el nombre del parámetro. Con estos parámetros es con lo que va a trabajar la función. Una vez que los parámetros con valores dentro, recuerden que esto es un espacio en memoria y el usuario o el programa le asigna un valor, en este caso un número entero, él va a hacer algo dentro de este bloque de código. Miren que las funciones son bloques de código. ¿Cómo sabemos que son bloques de códigos? Todos los bloques de código en Java están definidos por llaves, una que abre y otra que cierra. Todo lo que esté ahí es el bloque de código de la función. Entonces en este caso el valor que entra número 1 lo va a sumar con el valor número 2 y lo va a guardar en una variable de tipo entero que se llama suma. Cuando el valor es guardado acá, ese valor se retorna y se usa la palabra reservada return. Ahí es donde nosotros sabemos si la función es un procedimiento o es una función que retorna. Depende de quién, de la lógica otra vez. Listo. Entonces esto que retorna tiene que ser recibido en algún lado. Las funciones también pueden ser llamadas. ¿Qué quiere decir eso? O pueden ser, sí, porque yo puedo crear una función y nunca llamarla. Eso sería pues tener código basura porque nunca lo implementamos. Pero las funciones pueden ser llamadas o invocadas. ¿Cómo así que llamadas o invocadas? Sí. Digamos que si nosotros estamos dentro de una lista de clase, estamos en un grupo de estudio o algo, el docente toma la lista y comienza a llamar por nombres. Ese llamar por nombres es como activar la persona, decirle, ¿está Pepito Pérez? Sí, Pepito Pérez está, entonces te me mueves para este asiento, o tráeme tu cuaderno, tal cosa. ¿Está Juanita Borrego? Sí, está Juanita Borrego, tráeme esto y eso. Con el nombre es con lo cual yo activo las funciones. Normalmente es como una variable, funciona como una variable. Si una variable no tiene nombre, nunca va a poder ser usada, simplemente sería pues un dato ahí X como tal. Entonces con los nombres nosotros trabajamos para activar las cosas en programación. Se le puede llamar la función, invocar la función, listo. También son como sinónimos que se usan en programación como tal. Entonces nosotros hasta este punto tenemos que una función tiene una palabra reservada que es un método accesor que vamos a usar public para poderla usar desde cualquier lado. El tipo de dato que devuelva, en este caso como es una suma de enteros, pues entonces retornará un entero como tal. Si no devuelve nada, acá iría una palabra que es void, V-O-I-D, el nombre de la función y los parámetros. Puede ser 1, 0, pueden haber funciones que no necesiten parámetros, pueden ser 1, 2, 3, los parámetros que querramos, y ya sabemos que con esos parámetros es con los que va a trabajar la función. Para llevarlos a un caso real, si yo contrato a una persona para que me construya una casa, la función la podría llamar construir casa. Viene esta persona que la podremos llamar Pedro. Pedro me va a decir, listo, para construir la casa necesito arena, necesito agua, necesito adobes, necesito piedras. ¿Qué son esos los parámetros? Con ello es con lo que va a trabajar Pedro en esta función construir casa para realizar lo que necesite. Entonces él nos define los parámetros agua, nos define el parámetro arena, nos define el parámetro adobe o ladrillo, y ya la cantidad se la defino yo. Yo le digo, vea, tome 10 metros de arena, tome 3 metros cúbicos de agua y tome 100 ladrillos. Ahí yo ya le estoy pasando los valores. Y Pedro, ¿qué va a decir? ¿qué va a hacer? Va a comenzar a trabajar con esos valores para construir una pared, 2 paredes, un baño, lo que sea. Básicamente ese sería como un acercamiento. ¿Qué va a pasar? Que Pedro nos va a retornar. ¿Qué nos va a retornar? Una casa. Entonces esto sería una función con un retorno. Pero podríamos decirle a Pedro, no, danos un aviso. Simplemente danos un aviso. Ay, ¿sí tiene el aviso? Sí. Entonces como tiene cualquier tipo de aviso, es una función que retorna. Si nosotros no quisiéramos que Pedro nos avisara, entonces
¿Qué nos tocaría ir a nosotros a hacer? Ir mirar el trabajo de Pedro, porque él nunca nos avisó, a ver cómo va la casa para saber si necesita más materiales o si ya la terminó. Ese sería como el acercamiento. Ya bien, habiendo hecho como la introducción teórica a lo que serían las funciones, lo que nosotros podríamos hacer es comenzar a trabajar sobre nuestro código, el código que hemos ido construyendo. Básicamente, ¿qué se requiere? Nosotros hemos dicho, o bueno, lo acabo de mencionar, los códigos en Java están por llaves que abren y cierran. Si ustedes se ubican dentro de esas llaves que abren y cierran en el programa, él me va a mostrar la llave de apertura y la llave de cierre, su parejita. Si yo me paro acá, entonces, ¿qué me está diciendo? Que la clase principal abre en la línea 6 y cierra en la línea 114. Vamos a ponerle un poquito de aumento a eso. 114, listo. O sea que nosotros podríamos hacer esto y miren, abre y cierra. Pero que dentro de esta también hay algo que se llama public static void main, que es la función principal que me ejecuta el Java. Entonces, como ya sabemos de funciones, podemos ver esto como una función. Cuando sepamos de clases hablaremos de esto. Entonces, esto de acá es una función que se llama main, que tiene la palabra void de la que les he hablado. Es decir, esta función no retorna. Y estática después miraremos qué es lo que significa. Entonces tenemos esta función public static void main y que dentro de ella estamos construyendo toda nuestra lógica. Si yo quiero construir funciones, lo debo hacer por fuera de esta, listo, porque sería como que una función está anidada dentro de otra. Puede funcionar, sí, puede servir, pero normalmente lo que se hace es que esta función está aislada de otras. ¿Qué quiere decir? Que no depende de otros. Entonces voy a ver esta donde cierra. Esta cierra en la línea 113. Me voy a ir hasta ella. Me vengo acá, le doy un enter. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir nuestra primera función. La primera función que vamos a desarrollar va a ser una función que sea simplemente para decir hola. Listo, eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a construirla con palabra reservada, no se les olvide la sintaxis. Palabra reservada public, ¿sí o no? El tipo de retorno, esa función no va a retornar nada, entonces lo voy a poner void y se va a llamar saludar. Abro llaves y cierro llaves. Dentro del paréntesis va a ir lo que sea que yo le vaya a poner a trabajar. Pero como va a ser un solo saludar, yo simplemente le voy a decir south systemout.println para imprimir por consola y le voy a decir hola por la consola. Eso es lo que vamos a hacer. Pero no olvidemos, toda función debe de ser llamada. ¿Desde dónde? Desde donde yo la vaya a ejecutar. Recuerden que esto es lo que me ejecuta el programa, o sea, lo que esté por fuera de esta función no se va a ejecutar. Hasta este punto, esta función existe, sí, pero nunca está siendo usada. Recuerden que las cosas para ser usadas deben de ser llamadas, como ustedes. Si yo requiero a alguien o a alguno de ustedes, de los que esté viendo este video, pues debería llamarlo, porque va a ser muy difícil requerir a alguien sin saber cómo se llama. Hagan de cuenta que están jugando a la Ouija. Pues no vayan a hacer eso, no sé si crean en eso, no lo hagan, no sé. Pero pongámonos en una de esas películas, está jugando a la Ouija y alguien quiere contactar a la abuela. Entonces, que simplemente va a decir, abuela, abuela. No, porque no va a saber a qué abuela van a estar llamando. Abuela, ¿es verdad que tal cosa? No, usted debe ponerle el nombre a la abuelita. Marianita de Pérez, ¿es verdad que usted me dejó como parte de la herencia? Ahí ya vas a saber a quién estás llamando. Entonces nosotros le ponemos nombres para poder darle uso. Y recuerden, lo que se ejecuta dentro de Java es lo que está dentro del principal. Eso, cuando vayamos avanzando, esa idea va cambiando un poco, pero el principal es lo que controla la ejecución. De hecho, acá nos dice, vea, hágale una ejecución o hágale debug. Si yo me paro en esta, no me dice lo mismo. ¿Por qué? Porque la sintaxis acá cambia. Lo que le dice a él que es lo principal es el nombre y estos argumentos o parámetros que recibe. Que de hecho esto es una cadena, esto lo vimos en la sesión anterior, es una cadena
de arreglo, un arreglo de cadenas, perdón, no de textos, listo, que se llama args, así se lee pues esa parte. Entonces me voy a venir para acá, si yo la quiero llamar, entonces me ubico dentro del main, ¿cierto? Y acá simplemente para llamar una función, lo voy a poner, ahora llamamos o invocamos la función que se necesita. En este caso, la función va a ser saludar. Y para llamar a una función, lo único que hacemos es invocarla. Miren que él me autocompleta, pero como es una función, hay que ponerla con paréntesis. Si necesita valores, acá es donde le ponemos los valores y él los recibiría en esta parte y trabajaría con ellos. Ya vamos a proceder pues con esa partecita. En esta parte nos está llorando un poco el programa porque hay una palabra que les dije que había que revisarla más adelante, que es static. El que nos dice, vea, ojo, no puede hacer referencia a una función que no es estática, entonces vamos a ponerle adelantico de voy static. Listo, eso va a cambiar por ahora porque como estamos dentro de esta clase, pues necesita que sea estática. Listo, si quieren ir más allá pueden consultar qué es estática. Habiendo ya llamado la función, lo que voy a hacer es comentar todo este código para que no se ejecute. Lo voy a dejar todo comentado, no importa eso que quede así. Lo podemos, es más, lo podemos quitar, ¿cierto? Lo voy a quitar y simplemente que quede el saludar. Recuerden que esto está quedando en un repositorio, entonces ustedes pueden eliminarlo y si lo necesitan se devuelven a un commit anterior, lo van y lo consultan al repo, allá les muestra los commits que han hecho. Listo, entonces voy a ejecutar el programa y él que va a hacer, él va a leer, recuerden que el código se ejecuta de arriba a abajo, él va a llegar a esta parte, ¿sí o no? Va a leer la función principal y va a llamar a saludar. Cuando llega acá salta a este y viene y hace lo que necesita como código e imprime. Entonces vamos a darle ejecutar a este comando y ahí nos salió hola por la consola. Esa es la forma en que podemos ejecutar funciones. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si nosotros necesitamos pasarle un argumento para que ella trabaje, entonces lo que vamos a hacer acá es voy a definir un parámetro de tipo string, ¿sí o no? Y acá le voy a decir nombre. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Esta función va a trabajar con un solo parámetro que se llama nombre. Es más, puedo ponerle nombre persona para que le diga hola por la consola, dos puntos. Entonces lo concatenamos con un más. En Java se concatena con un más. Entonces le voy a decir concaténeme esta cadena de texto con este otro texto que va a recibir acá. Entonces llamamos la variable nombre persona. ¿Con qué valor? Comillas acá y le voy a poner, pongámosle, yo no sé, Bob Esponja, ¿sí o no? Bob es. Entonces acá nos va, cuando lo ejecutemos, nos va a saludar por consola a Bob es. Este valor de acá, él lo recibe, ¿sí o no? Cuando se ejecuta, lo recibe y lo guarda en esta variable. Y una vez recibido en esta variable, lo imprime, pero concatenándolo con este texto. Vamos a darle a ejecutar y ahí lo tenemos. Hola, Bob es. Y bueno, dejemos la sesión hasta acá para que no se haga más largo el video y en el próximo continuamos. Nos vemos, chao.